de Santiago sin agua, con poca agua. Te reitero la bienvenida y partamos comentando cómo viste el manejo de esta emergencia en particular. Yo creo que de parte de la autoridad pública, sí, a cargo del manejo de la emergencia. Yo creo que principalmente hay que establecer cuál es la línea de tiempo, porque la verdad es que en la medida en que han pasado los días, como que tendemos a tener esta mirada de túnel, y hoy día nos tendemos a mirar solamente la interrupción del suministro de agua. Pero la verdad es que es el efecto más masivo. Exacto, pero que no necesariamente el más grave, porque al menos en lo personal lo más grave es, partiendo por la pérdida de vidas humanas. 4 hasta ahora. Exactamente, más las presuntas desgracias, que implica que aunque sean personas que estuviesen vivas, que finalmente, no sé, algún joven se había ido de mochileo y todavía no se ha puesto en contacto, la verdad es que su familia lo está viviendo de manera terrible, como si efectivamente estuvieran desaparecidos o incluso fallecidos. Por lo tanto, ahí hay un dolor que es inevitable independiente del resultado. Te preguntaba justamente por el manejo de la emergencia, porque tengo, en mi opinión, la opinión personal de que estando como estaba presente un pronóstico 4 días antes de que se iniciara un pronóstico de clima, ¿no es verdad? Sí. 4 días antes que se iniciara la emergencia, que implicaba lluvias de intensidad moderada más bien, pero lluvias en la cordillera, en la precordillera, con calor, con una isoterma, que es una palabra que nos vamos a tener que ir acostumbrando mucho aquí en Chile, con una isoterma muy alta en las nubes, 4.500, 5.000 metros, con cerros pelados, con sequía, qué sé yo. Eso implicaba sí o sí, Michelle, creo yo, y me lo vas a confirmar o no, aluviones. Y no se hizo lo que se debió hacer para salvar vidas. Van 4 muertes, que es hacer una campaña pública masiva de comunicación advirtiendo el riesgo y llamando a no internarse en la precordillera, esquivar los cursos de agua y las quebradas. Así es, simplificación y masificación de la información. Por lo tanto, aquí probablemente lo que debíamos haber hecho primero es establecer día jueves, empezar con las primeras campañas de información. Hoy día, que además es tan fácil, redes sociales. Yo miraba el Twitter de ONEMI y la verdad es que uno se encontraba incluso con el día sábado que las recomendaciones que habían era qué hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de maremoto. O sea, un nivel de desconexión respecto a las necesidades urgentes de la comunidad, no solamente en materia de la región metropolitana. No nos olvidemos que el mismo sábado teníamos una situación compleja desde Antofagasta hasta el Maule. Por lo tanto, ahí efectivamente tenemos un tema al debe que tiene que ver con la gestión de la información, que sea información simple, masiva, útil, para que de una u otra manera conectemos a la comunidad y la hagamos partícipe en la solución. Es decir, por ejemplo, no vaya a acampar, tenga precaución, ojo con el tema de la actividad en montaña, no acampe cerca de un río, hasta lo que puede ser en un momento dado con el manejo de la información que puede tener la autoridad, establezcamos controles carreteros, entreguemos información en la carretera. Bloquear la carretera vía fuerza pública, digamos, impedir que se acceda a lugares que son visiblemente peligrosos. Sí, claro. Guardando todas las distancias, ayer fue 27F, pasaron 7 años del terremoto, y guardando todas las distancias, Michelle, que yo creo que hay que guardar por el tamaño o la dimensión de la tragedia, tengo la impresión que en algún sentido pasó algo similar. Y esto tiene que ver con la capacidad que tiene de acción la autoridad pública a cargo de las emergencias, de manejar la información y hacerla útil la información que tiene disponible. En el 27F había un terremoto 8.8 producido en las costas de Chile. Eso implica evacuación inmediata de la costa, tal cual se ha hecho antes, después de esa fecha, con terremotos incluso menores. Eso no se hizo. Ahora estaba la información climatológica que implicaba casi necesariamente que se iban a producir aluviones, y no hubo una campaña de advertencia masiva para decir no se hizo tampoco lo que se debía hacer. Pasaron 7 años, no aprendimos nada. ¿Tú lees así las cosas? Bueno, yo creo que tienes toda la razón, y la verdad es que si nos vamos a un tiempo más presente, nos vamos a los aluviones en Atacama, con un pronóstico meteorológico 3 días antes de los aluviones, y la verdad es que se empieza a actuar sobre el daño. Te voy a dar un dato. Cuando uno ve muchos informes, me tocó ver el informe de elecciones, aprendía que además era realmente sorprendente, era un informe que tenía prácticamente una página y media de contenido, ya sobre una tragedia como la de Atacama, que era el informe emitido por ONEMI. Incluso ellos lo consignan como día el 25 de marzo, cuando las quebradas que bajaron fueron el 24 de marzo. O sea, en definitiva, incluso uno pierde el timeline de cómo van ocurriendo, el cronograma de cómo van ocurriendo las cosas, pero
un elemento concreto, en ese caso, y como tú señalas bien, el 27F, es comprender la importancia que tiene el manejo de la información en el antes y en el durante, en todo momento. Y eso implica una labor insustituible por parte del Estado. De lo contrario, empezamos a dejar, por ejemplo, un espacio muy grande al rumor, al manejo de las redes sociales, que no necesariamente siempre entregan información certera. Te quiero poner un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas atrás, en California hubo una represa que estuvo a punto de colapsar y uno veía el Twitter de la autoridad, tuvieron que evacuar cerca de 200.000 personas. Al final no colapsó la represa, pero uno veía inmediatamente, la orden de evacuar, y yo te diría que en los siguientes 10 minutos los tweets fueron qué carreteras se debían usar para evacuar y además cuál era la dirección de los refugios de emergencia habilitados cuando todavía ni siquiera tenían un solo. Y la autoridad además se atrevió a equivocarse. Y se atrevió a equivocarse porque de hecho nunca colapsó. Y por lo tanto al día o los 2 días siguientes ya empezó toda la gente a funcionar sobre la base de la normalidad. Y eso termina siendo por parte de la comunidad algo valorado, porque es desear lo mejor y prepararse para lo peor. Versus, por ejemplo, lo que nos pasa con el corte de agua, es que teniendo información sobre la turbiedad, ya no es primera vez que pasa, teniendo una información sobre la turbiedad, sabiendo esta consecución de hechos que nos va a llevar a un corte de agua, termina informándose a la 1 de la mañana el corte de agua, en vez de haber... Lo que impidió hacer masivamente el acopio necesario. Imagínate para ustedes lo que podría haber sido como medios de comunicación empezar a difundir esa información a las 9 de la noche, 10 de la noche. Ustedes se transforman en un aliado de la autoridad, en un aliado... El no hacerlo hizo crecer la crisis, evidentemente.